Hola a todos, yo soy Carolina Giraldo y sean todos bienvenidos a un capítulo más de su programa Let's Click Together. Hoy tenemos como invitado a Antonio Fernando Vera Delgado. Él es ecuatoriano, tiene 37 años, es ingeniero de sistemas, magíster en gestión de proyectos informáticos, doctor en mejora de procesos de negocio, tiene 11 publicaciones científicas en editoriales internacionales, incluyendo artículos inéditos y capítulos de libros. Tiene una mención laureada a su investigación basada en la quinta esencia para procesos de negocio. Es revisor erudito de nuevas investigaciones del Business Process Management Journal de Londres. Tiene 19 años de experiencia trabajando en entornos de TI para empresas multinacionales. Lleva 5 años como gerente de operaciones en Algartec. Además, le gustan los deportes como el boxeo, calistenia, escalada, atletismo y fútbol. Bienvenido, Antonio, a nuestro podcast del día de hoy, donde vamos a tratar la importancia de automatizar procesos para la obtención de objetivos estratégicos. Antonio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sé que tu tiempo es un poco limitado, pero agradecemos enormemente que puedas compartir tu conocimiento y experiencia con nosotros. Muchas gracias, Caro, por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, Antonio, entonces yo creo que empecemos y entremos en contexto. ¿A qué nos referimos con automatizar procesos en las empresas? Bueno, la automatización en realidad es un concepto que nace alrededor de 30 años con el nombre de Business Management. Al principio, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, empezó la Revolución Industrial y todo eso, salió el concepto de los Project Management, que básicamente todos los conocemos. Entonces, estas personas orientadas a gestionar procesos y proyectos para lograr objetivos estratégicos, empieza a cambiar básicamente esta situación cuando empieza a ver la tecnología y la revolución tecnológica. Entonces, el concepto de Business Management es básicamente unir las ciencias de Project Management con la tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Que toda mejora o la gran mayoría de las mejoras actuales incluyen procesos automatizados. En realidad, un proceso para que pueda ser automatizado conlleva una práctica. Una práctica es un conjunto de actividades, una actividad, un conjunto de tareas que son ejecutados por una o varias personas en un periodo de tiempo y que al final tienen lo que se llama un trabajo, un producto de trabajo de salida, o sea, se obtiene algo de esa práctica. Entonces, la propia automatización es la ejecución de prácticas atendidas a un proceso, los cuales obtienen un producto de trabajo o un objetivo de salida esperado por medio de las ciencias de management aplicadas a las tecnologías de la información. Antonio, ¿por qué crees que es imprescindible automatizar los procesos de una empresa o de una organización? Bueno, en realidad, si nosotros ampliamos este concepto a no solo las empresas, sino a la parte de la academia, a nuestro día a día, etcétera, etcétera, eh, la mayoría de las investigaciones en el mundo están desarrolladas en inglés, alrededor del 85%. Entonces, todos los eruditos de esta área hablan básicamente de Business Process Improvement, que es mejora de procesos de negocio traducido literalmente al español. Sin embargo, no se debe ver esta frase como la palabra negocio como únicamente algo que enfoca dinero o algo así, sino es un proceso en realidad que se puede mejorar en cualquier índole. Irme yo desde mi casa al trabajo es un proceso que puedo mejorar. Cómo yo estudio para mi pregrado es un proceso que puedo mejorar. Como yo, si trabajo en una empresa que hace botellas, hacer más botellas es un proceso que puedo mejorar. Entonces, ¿por qué es importante realmente automatizar esto de acá? Todas las empresas tienen algo que se llama el esfuerzo dedicado para una automatización. El esfuerzo está dividido en 3 dimensiones: tiempo, calidad y costo. ¿Qué quiere decir esto? En todos los aspectos de la vida que acabo de denotar, yo puedo invertir tiempo, me puede costar económicamente algo y
puedo hacerlo con cierta calidad. Entonces, la automatización en sí es básicamente que usando tecnologías yo pueda mejorar una o más de estas tres dimensiones. Por ejemplo, puedo abaratar los costos de cierto proceso o puedo incrementar la facturación de mi proceso, y ahí atiendo la dimensión costo. Para la dimensión tiempo, si yo pongo una automatización de un robot para que haga un informe automáticamente, yo estoy básicamente evitando que una persona ocupe tiempo en hacer eso manualmente y también un robot lo puede hacer en segundos. Entonces yo estoy mitigando el tema de un gasto de tiempo ahí. El tema de calidad. Por ejemplo, al automatizar cosas yo puedo mitigar errores humanos, o cualquier persona faltó al trabajo, tuvo una casualidad o simplemente tiene muchas tareas, y una automatización correctamente depurada pues evita muchos tipos de esos errores, que mitiga el tema de calidad y mejora esa dimensión. Antonio, digamos que a través de tu experiencia, ¿en qué áreas tú consideras es más viable o beneficioso realizar una automatización? Si bien esto depende mucho de las circunstancias de cada empresa o cada situación a la que se aplique una automatización, existen algunos colores que resaltan más en diferentes compañías. Por ejemplo, las empresas de manufactura tienen mucha necesidad de automatización de procesos por el tema de Lean, por el tema de Kaizen, de mejora continua, del Just in Time, que son filosofías que se la implementó la Toyota en la revolución industrial para crear automóviles. Entonces, ¿cuál es el tema de la automatización en manufactura? De que ellos necesitan producir el mayor número de ítems, cualquiera que sea, en el menor tiempo posible con el menor costo. Entonces, por ejemplo, esta es una de las áreas que resalta. Otra de las que resalta la automatización son las entidades financieras. Las entidades financieras tienen que estar enfocadas a lo que es Poka-yoke. Poka-yoke es un término japonés que se usa para definir lo que se denomina cero fallas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dinero, de plata. En estas circunstancias, la automatización es indispensable. Evitar en la gran mayoría de los procesos humanos y dar a la máquina la potestad para que haga todas estas transacciones. Otro tipo de situaciones en las que se prioriza más la automatización es en procesos que necesitan cero error, enfocados a cero errores. Por ejemplo, la aviación. La aviación debe tener una cantidad de procesos automatizados enorme. Igual, por ejemplo, el metro de Medellín. El metro de Medellín tiene muchos procesos a nivel de microcontroladores que están integrados con varias partes para evitar errores, porque esas empresas o esas situaciones enfocadas a cero errores tienen que literalmente tener cero errores. Caso contrario, pueden crear catástrofes, ya sea financieras o ya sea físicas. Precisamente yo creo que ahí das como una pequeña introducción a mi siguiente pregunta. ¿Qué tipo de compañías se benefician más con la automatización de procesos? Bueno, el, en este caso, pues una de las prioridades es básicamente mitigar el error, que es de lo que estábamos hablando en la pregunta anterior. Sin embargo, las empresas hoy por hoy están creando una nueva necesidad de inteligencia de negocios. La inteligencia de negocios es básicamente estudiar el comportamiento basado en un histórico de mi propia empresa, y si es que se tienen datos de benchmarking de otras compañías, para evidenciar estrategias, tomar decisiones y realizar acciones para cumplir los objetivos estratégicos que se plantean en cada periodo de tiempo. En realidad, la automatización le sirve a básicamente todo el conjunto de las empresas que existan. Va a depender de un montón de factores, pero por ejemplo, las empresas que ganan muchísimo con el tema de automatización son las empresas como la nuestra, como Algartec.
Algartec, al tener automatizados sus operaciones con procesos de inteligencia de negocios, de data mining, con bases de datos relacionales, con integraciones entre las operaciones, nosotros tenemos la capacidad de manejar un volumen enorme de gente con un esfuerzo menor, dado que nosotros, por ejemplo, tenemos una automatización de integración en la cual se registran las actividades de cada talento, eso está integrado con los proyectos en los que están, eso está integrado con cuál es el costo del talento, con cuánto se factura al cliente, con qué gerencia del cliente está, con qué vínculo de presupuesto se tiene, con qué coordinación está estimada, con qué vertical de Algartec está unida, a qué supervisor de Algartec está puesto, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, con esta integración que denotamos de Algartec, en la que tenemos, no se necesita un batallón de personas para administrar la empresa. Tampoco se hacen reportes semanales, quincenales ni mensuales a ningún cliente. Se tiene la operación totalmente en línea, se tiene respaldado la productividad de absolutamente todos los talentos. Esto es transparente para el cliente, para los talentos, para los directivos, para absolutamente todos. Entonces, la respuesta es, todas las empresas pueden verse beneficiadas y para muestra un botón que es la implementación de inteligencia de negocios que tenemos en nuestra corporación. ¿Qué consideras debemos tener en cuenta a la hora de automatizar un proceso? Bueno, aquí existen varios factores que en realidad dependen del tercero. Por ejemplo, yo tengo semanalmente 2 o 3 sesiones con clientes recurrentes o clientes nuevos y lo que me dice el cliente en realidad es una necesidad. Para esto se necesita tener arquitectura de negocios, o sea, un modelado de un esquema de cómo está el negocio actual. En pocas palabras, tomar la foto de lo que tienen actualmente, generar una o varias soluciones y mostrarle al cliente en una reunión de media hora la foto de lo que podría ser. ¿De qué depende esto? Las soluciones que les damos va a depender del presupuesto que tenga el cliente. Entonces, primero, lo más importante de todo, cuánto dinero se tiene. Segundo, cuántos talentos pueden ser asignados con ese presupuesto, porque el hecho de tener dinero no significa que se pueda tener los talentos adecuados, ¿sí? En tercero, ¿cuánto tiempo disponible tiene el cliente para ejecutar esa acción o esa mejora o esa automatización? ¿Sí? Entonces, eh, algo que también se depende es si hay o no dependencia de terceros, si hay viabilidad. Porque si un cliente me dice, yo voy a hacer botellas y para poder hacer botellas necesito importar máquinas de Alemania, pero esas máquinas me llegan en un año. Eso es una dependencia de terceros que puede quitar la viabilidad de un proyecto. En pocas palabras, depende de todas estas variables que se toma la información en una mejora de un proceso y basado en esas variables se puede dar una o varias alternativas al emisor. Antonio, ahorita yéndonos como al otro aspecto, ahorita miramos qué deberíamos tener en cuenta a la hora de automatizar un proceso. Ahora, ¿qué aspectos deberíamos tener en cuenta o reconocer precisamente que pueden impactar o hacer que fracase un proceso que sea automatizado dentro de una compañía? Esta pregunta es importantísima, ¿sí? Porque todo el mundo tiene la ilusión, la expectativa de mejorar, de tener su portal automatizado, de vender más de sus productos, de tener más de sus servicios, pero existen factores propios del proceso de mejora y automatización que pueden llevar al fracaso y eso quita cualquier ilusión, por llamarlo de esa forma. El principal es que el CEO o la mesa directiva de la persona, la entidad o la organización que quiera hacer la mejora de procesos tiene que estar comprometida y de acuerdo con básicamente el objetivo, el costo, el cronograma, etcétera, etcétera. Sin apoyo de la gerencia o el management, todo proyecto fracasa. Eso está garantizado, comprobado en la literatura, comprobado por los eruditos.
en diferentes investigaciones y demás. Segundo, ¿qué puede hacer que falle un proyecto? Que el business case proposal o la propuesta de caso de negocio no esté bien definida. ¿Qué quiere decir? Hay que definir bien el objetivo general, los objetivos estratégicos, el alcance de lo que se quiere hacer y el resultado de lo que se quiere hacer. O sea, ¿cuál es el objetivo? Tiene que ser realista, porque hay personas que tal vez no tienen, por ejemplo, mucho presupuesto y quieren comprarse un Ferrari. Entonces, si es que no tienes $500,000 o $1,000,000, no puedes comprar un Ferrari. Entonces, tu visión de negocio no puede ser andar en un Ferrari en la ciudad. Y así aplicable para cualquier analogía en este aspecto. Otra de las cosas que puede hacer que un proyecto falle es que el cliente tenga muy poco marco teórico de lo que se quiere mejorar. Por ejemplo, hoy por hoy se trabaja básicamente con agilismo y es multidisciplinario. En básicamente todas las disciplinas se trabaja con agilismo. Y el agilismo dicta que debe haber un PO, un Product Owner, un dueño del producto por parte del cliente. Entonces, mínimamente la persona, corporación o empresa debe tener un individuo que conozca el negocio y conozca mínimamente cómo mejorarlo. Caso contrario, va a haber bastantes inconvenientes y puede haber una posibilidad de fracaso en el proyecto. El siguiente situación que puede llevar a un fracaso es que no exista un project manager o no se cree un project plan, un plan de proyecto correcto. En este caso, ¿a qué me refiero? Un plan de proyecto tiene los recursos que se necesitan, el tiempo necesario, el diagrama de Gantt, el diagrama de riesgos, los perfiles de las personas involucradas, la práctica, actividades y tareas necesarias para llegar desde el punto actual hasta el punto de mejora, tiene la interiorización con los stakeholders o usuarios finales de lo que va a ocurrir en el proceso, tiene básicamente las pruebas unitarias, modulares e integrales de cualquier mejora que se haga en cualquier ámbito, se tiene que involucrar el proceso de salida en vivo. Cuando se quiera ejecutar el proceso mejorado, se tiene que hacer el monitoreo de cómo está el proceso desplegado y lo que nosotros llamamos operación asistida para mitigar cualquier situación extraña que ocurra. Se debe hacer el cierre del proyecto y la evaluación de un proceso Kaizen de mejora continua. Eso tiene un plan de proyecto. Un plan de proyecto puede tener 5 páginas o puede tener 50, depende del proyecto. Lo importante es que tenga una estructura clara, entendible por las personas, acorde a la dimensión del proyecto, ¿sí? Si tenemos un proyecto pequeño, no vamos a hacer un project plan de 50 páginas, sería una locura. Y si tenemos un proyecto grande, no vamos a hacer un plan de proyecto de 10 páginas, también sería una locura. Entonces, esa también es otra circunstancia que puede hacer que un proyecto falle. Otra situación adicional es la alta deserción que existe hoy en día, sobre todo en empresas de TI. Entonces, básicamente la deserción de talentos, de personas que ya estén en el core de negocio, que ya estén involucradas en esa situación, podría también hacer que una mejora de procesos pueda fallar. Entendido, Antonio. ¿Por qué es importante contar con un socio estratégico que ayude a realizar estas automatizaciones? Les voy a hacer una analogía. Cuando uno quiere ponerse fit o bajar de peso, ponerse en línea para irse a la playa, uno se pone a ver los videos en YouTube, dice, ay, mira, voy a comer lechugas y no sé qué y no sé cuánto. ¿Sí o no? Entonces dice, y después pasa un tiempo y dice, uy, pero es que no estoy con los resultados que quiero. A ver, si yo me quiero poner fit, pues me voy a un nutriólogo, el nutriólogo me va a dar una dieta que perfecta para mi metabolismo, etcétera, etcétera. Puedo irme al gimnasio con un instructor de gimnasio, él va a evitar que me lesione la espalda, que me lesione el hombro, bla, 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 bla. ¿Qué es lo que pasa en todas las compañías? Hay el gerente financiero y por su experiencia, digamos de 10 años, 15 años, piensa que sabe mejorar procesos de negocio, pero no. Un gerente financiero es experto en finanzas. Un gerente de TH es experto en TH. Un gerente de una operación es experto en una operación.
Si yo quiero mejorar algo de verdad, tengo que acudir al experto, tengo que acudir a mi nutriólogo, a mi entrenador personal. Entonces, en Algar, nosotros tenemos expertos en mejora de procesos de negocio, eh, personas que literalmente se dedican a eso. Entonces, con esta analogía creo que básicamente se puede responder la pregunta de la necesidad de tener un experto para lograr el objetivo realmente deseado. ¿Cómo ha ayudado Algartec a sus clientes en esta tarea de automatización de procesos dentro de alguna compañía? ¿Qué casos exitosos implementados por parte de Algartec se pueden traer como a colación en este momento? Bueno, nosotros en Algartec recibimos la necesidad del cliente y le damos varias alternativas. Y todas las alternativas son de cosas, normalmente el 90% de veces, cosas que ni siquiera el cliente sabía que podía hacer. Y eso es normal, porque nosotros somos los expertos, somos sus consultores, la entidad, la corporación a la cual ellos vienen para y confían. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Nosotros hemos hecho casos en los que un cliente tiene una necesidad y termina habiendo una automatización, por ejemplo, de inteligencia de negocios, en la cual ya no tienen reportes, en la cual sus gerencias pueden ver en todas sus reuniones semanales o diarias información de la operación en tiempo real. Nosotros que nos dedicamos a la tecnología, clientes hacen despliegues manuales y nosotros terminamos implementando todo un esquema de DevOps que hace una exploración, integración y despliegue continuo que con un clic sale del ambiente de preproducción a calidad y de calidad a producción eh, y demás. Nosotros en Algartec hemos creado varios casos de estudios que han sido publicados como capítulos de libros y artículos en revistas internacionales. Por ejemplo, nosotros creamos un caso de estudio, bueno, los casos de estudio han sido publicados en revistas internacionales en inglés, entonces es importante que se denote esto, porque han sido validados por expertos a nivel mundial en estas situaciones. Creamos un caso de estudio para identificar cuánto cuesta en una implementación de agilismo introducir modelos de verificación y validación de la IEEE 1012. Esto lo hicimos con uno de nuestros clientes que se dedica a la moda y a la venta por catálogo. Entonces, creamos todo un estudio y una investigación en el cual denotamos que sí es viable poner analistas de testing hasta un cierto nivel para impactar el tiempo del proyecto, pero mejorando la dimensión de la calidad, puesto que la calidad de los desarrollos eran supremamente mayores. Además, se creó otro artículo en uno de nuestros clientes que se dedica a todo lo que es cerámica, para interiores, baños, es productor, es una empresa manufacturera, en la cual nosotros pusimos un esquema preconceptual para la educación de requisitos de un sistema de talento humano. Entonces, es un nuevo modelo de educación de requisitos, el cual implementamos para este cliente y básicamente automatizó la educación de requisitos de esta corporación. También publicamos un artículo en el Business Process Management Journal de Londres. Los dos anteriores fueron publicados en CIDEPRO, el Centro de Investigación y Desarrollo Profesional, como capítulos de libros. Y bueno, y este nuevo capítulo de libro, ¿sí? Básicamente usó un modelo basado en la quinta esencia para hacer una automatización de toda un área productiva de 150 personas, en la cual se tiene mapeado básicamente todas las dimensiones de esta operación. Finalmente, en uno de nuestros clientes automotrices, nosotros implementamos 22 mejoras de procesos de negocio con KPIs, Key Performance Indicators, o indicadores clave, y esta mejora fue para el equipo de la AMS, la Application Maintenance Service. Esta mejora involucró los KPIs
y una automatización de todos esos procesos. Además, esto fue publicado en ASSEL, Association for Business Simulation and Experimental Learning, de Pittsburgh, en Estados Unidos. Entonces, como puedes ver, Carolina, nosotros, aparte de las mejoras, de las automatizaciones, de las consultorías que damos a los clientes como valor agregado, las que han sido contundentes y sobresalientes, las hemos publicado como investigaciones científicas en las revistas y libros más importantes del mundo en mejora de procesos de negocio. Antonio, realmente con todo lo que nos acabas de mencionar, precisamente podemos garantizar que Algartec puede ser el socio estratégico ideal para cualquier compañía o organización que quiera automatizar procesos. Muchas gracias, Antonio, por acompañarnos y por regalarnos este espacio tan enriquecedor. Muchísimas gracias a ti, Carolina. Es importante que nuestros oyentes sepan que en Algartec no solo estamos en la vanguardia de la tecnología, sino somos pioneros para crear las nuevas tendencias que el resto del mercado a nivel mundial las usará a corto y mediano plazo. Así es, Antonio. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Nos conectaremos en otra oportunidad para hablar de otro tema interesante, constructivo, sobre tecnología, aquí, en tu programa Let's Click Together.